Entonces, hermanos, Marcos 5, 18 al 20 dice de esta manera. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dele gloria a Dios, hermano, por ello, por este gran milagro que Dios hizo en este hombre en aquel tiempo. Ocupe su lugar, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, estamos en este día con el propósito, hermanos, de pedir al Señor que el Señor sea quien abra, hermanos, hogares, abra corazones en las personas para que el Evangelio llegue a sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Sí, van a salir los niños. Hermanos, estamos aquí, les decía, con el propósito de que en este año Dios abra pues hogares donde la palabra de Dios se predique, donde hermanos y hermanas lleguen con una palabra, hermanos, de salvación, de motivación a la vida de las personas. Y queremos, hermanos, que en este año pues Dios nos conceda estar bautizando personas, pero a pesar de que el bautismo es el primer paso en el camino cristiano, lo más importante es que las personas sean instruidas, sean enseñadas en las cosas de Dios, porque las personas, hermanos, necesitan ayuda, necesitan la orientación, el consejo, necesitan las personas que les ayudemos a conocer de Dios, y hasta necesitan que vayamos por ellas muchas veces porque ellos quizás no tienen carro, no tienen la forma de asistir. Y entonces, hermanos, queremos preparar un grupo de hermanos y hermanas que estén con un corazón dispuesto para que estas personas que no conocen de Dios, o que ya conocen pero que se han alejado, o que tienen problemas, ayudarles a través de la palabra de Dios, que ellos y ellas se edifiquen, se pongan al corriente con las cosas de Dios. Y entonces ese es el propósito, hermanos. La Iglesia Apostólica el domingo pasado está considerando como el domingo de arranque de células, de arranque donde hermanos y hermanas se disponen para que este año ganemos almas. ¿Qué les parece? Nada más que el domingo pasado se nos olvidó mencionar esto, pero lo estamos haciendo en este segundo domingo, porque todavía es tiempo, hermanos, de pedir a Dios que Él nos use para ser pescadores, ¿verdad? El Señor le dijo a los discípulos: los haré pescadores de hombres y de mujeres y de niños y de jóvenes, ¿verdad? Porque la red, hermanos, es la palabra que se echa. El mar es el mar de gente, entonces la red se echa y se sacan peces, ¿verdad? Ese es el significado que el Señor le da al Evangelio, echar la red, ¿verdad? Y ese es, hermanos, el propósito en esta mañana, que usted y yo estemos motivados para que nuevas personas vengan al camino de Dios y llenemos ese templo, hermanos,
Amén, porque ese templo se está haciendo para que se llene su casa. Amén. Y para que se llene su casa, pues entonces nosotros necesitamos buscar personas, ¿verdad? Muchas veces nosotros esperamos que la gente venga a la iglesia, venga a buscar de Dios, pero mucha gente no lo hace, porque el principio, el mandamiento de Dios dijo, vayan y hagan los discípulos, vayan y prediquen, ¿verdad? El lugar que tenemos es de reunión, pero el trabajo es de salir. Por eso el Señor un día envió a los 12, otro día envió a 70, y así se iba multiplicando. Y ellos empezaron a predicar por las aldeas, por los pueblos, por las casas, ¿verdad? Y entonces así iban alcanzando nuevas personas. Ese principio todavía es válido en este tiempo, que la iglesia salga a buscar personas. ¿Verdad? Y Isaías dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas, ¿verdad? Qué hermoso, hermanos, es que usted se disponga en este año a ir a ese hogar, a ese amigo, a ese familiar que necesita, hermanos, creer, necesita entregarse, necesita servirle al Señor. Qué importante es ir por esos familiares, esos amigos, esas personas. Hay que ayudarles. Ya les he dicho que la persona a veces dice, no, yo voy ahí, dígame a qué hora y qué días y yo voy. Pero el diablo, hermano, les pone obstáculos. Que se les compone el carro, que les llega visita, que algo se les atraviesa, y tenían toda la intención de venir, pero no vinieron. ¿Por qué? Porque el trabajo evangelístico así es, hay que ir a ayudarle a las personas. Y usted mismo que ya ha estado con nosotros, que ya ha estado asistiendo, se va a dar cuenta de cómo el enemigo o la vida, las cosas lo han estorbado para estar asistiendo. ¿Verdad que sí estorba? Por eso el Señor dijo, el que piense ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuesta trabajo, hermanos, servirle al Señor, pero si hacemos ese trabajo, Dios nos va a ayudar, Dios le va a ayudar en su casa, su familia, va a enfermarse menos, porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo, hace que usted esté más sano cada día. ¿Verdad? Los cristianos se enferman menos. Y algunos que se enferman, pues es porque se descuidan de la presencia de Dios, se descuidan del Espíritu Santo, se descuidan de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es sanidad, es medicina a nuestros huesos. La palabra de Dios es medicina para nuestra alma. Entonces, la persona tiene que saber que acercarse a Dios trae sanidad física, sanidad espiritual, sanidad, hermanos, en todas las formas de vida que uno va viviendo. Dios tiene una influencia en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces es necesario que las personas, hermanos, se les enseñe, porque el Señor, ya les decía la vez pasada, el Señor empezó a enseñar, empezó a predicar y empezó a dar sanidad. Aleluya. Si la iglesia, hermanos, esta iglesia cuarta de Rosarito, empezamos a hacer lo mismo que el Señor hizo, el Señor va a respaldar su palabra. Amén. Tenemos que empezar a enseñarle a la gente, y para enseñarle a la gente necesitamos ir a su casa o citarla en algún lugar o hacer una célula y empezarle a enseñar la palabra. Ya una vez que le enseñamos, viene aquí el domingo, el miércoles y recibe una predicación. Y ya después que con el tiempo recibe estas dos cosas, la enseñanza y la predicación, entonces la persona va adquiriendo fe y entonces recibe un milagro.
recibe ayuda de Dios, porque ya abre su corazón, ya abre su pensamiento, ya se dispone para adorar, para levantar sus manos, para cerrar sus ojos y orar. Y entonces Dios va haciendo esa obra y entonces acontece un milagro en su vida. El Señor así empezó su trabajo y creo que todavía da resultado. Hay iglesias donde solamente se predica la palabra, pero no se ora por la gente. La persona no recibe un milagro, no recibe el Espíritu Santo y entonces se queda en pura enseñanza. Y queremos que aquí, hermanos, Dios nos ayude para que usted reciba milagros de Dios en su vida. ¿Cuántos quieren que Dios todavía obra milagros? Amén. Dios todavía ayuda. Pero hay que, hermanos, poner en práctica la fe. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra. ¿Verdad? Si nosotros no oímos la palabra, pues nuestra fe no crece, no conocemos de Dios. Pero la fe, hermanos, genuina, la fe buena, viene por oír la palabra de Dios. Y entre más usted la oiga, más fe va teniendo. Amén. Y entonces esa fe se pone en práctica y recibe ayuda de Dios. Entonces es necesario que ayudemos a las personas que reciban el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y es una promesa, hermanos, para toda la gente que se acerca a Dios. Amén. Algunos pues creen que es muy difícil y que es muy santo para que, o sea, es muy serio esto para que alguien reciba el Espíritu Santo, pero no, el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Verdad? Entonces recibir el Espíritu Santo es una promesa para toda la gente. Y ese Espíritu Santo es presencia de Dios para que nosotros luchemos contra esta vida, contra todo obstáculo, problema, enfermedad, necesidad. El Espíritu Santo te fortalece para que tengas fe en Dios y nunca se pierda. Aun cuando vienen pruebas difíciles, cosas contrarias, esa fe te mantiene vivo, te mantiene firme, te mantiene con una disposición de estarle sirviendo al Señor. ¿Verdad? Y cuando esto sucede, entonces las personas solas vienen a la iglesia. Aleluya. Como muchos de ustedes ya no ocupan que se les recuerde: oh, hoy es culto, venga. Usted ya viene solo. Amén. Y yo hasta he preferido vivir aquí para siempre estar al tanto de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho que su presencia esté en nosotros, nos ha dado el conocimiento de su palabra, y entonces ya solos nos hacemos discípulos del Señor, y solos ya hacemos o luchamos por hacer la voluntad de Dios. Ya no ocupa el discípulo que se le esté diciendo: ándale, ve a la iglesia, ándale, ora, ándale, ayuna, anda, lee la Biblia. Ya no, porque usted ya aprendió. ¿O cuántos de ustedes que son hermanos ocupan que se les ayude?